No se trata de llegar primero, sino de saber llegar. No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. También la famosa fábula de la liebre y la tortuga. Estas son tan solo algunas frases y algunas historias que popularmente conocemos y que están relacionadas con el tema del tiempo, con el tema de la velocidad y con el tema del proceso para realizar todas las cosas en la vida. Dice Mateo 19:30, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. La versión TLA dice, pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Este versículo suele ser usado mucho en la cotidianidad y muchas veces lo tomamos hasta como un cliché sin saber el gran peso que tiene. Eclesiastés del 1 al 8 en la versión TLA dice de la siguiente manera: en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tenemos paz. Hay 3 puntos muy importantes relacionados con el tema del tiempo, de las posiciones en que podamos estar en momentos de nuestra vida y sobre todo a la justicia de Dios en cuanto a nosotros, nuestro tiempo y nuestras posiciones justamente se refiere. El punto número 1 tiene que ver con la conocida parábola de los obreros de la viña. La encontramos en Mateo 20 del 1 al 16, que para resumirlo un poco, sabemos que es el propietario de una viña que a lo largo de todo un día fue reclutando personal para trabajar en su viña. Sin embargo, los que primero contrató pensaban o asumían que iban a recibir más que los otros que contrató incluso de último, no sabiendo que ya habían llegado a un acuerdo en ese sentido y que por eso lo trataron hasta de injusto al propietario de ese viñedo, de esa viña. Podemos pensar en ocasiones que Dios es injusto porque a todos nosotros nos trata por igual, incluso a quienes nosotros creemos que no se lo merecen. Y ese es uno de los errores más garrafales que nosotros como cristianos podemos cometer o que podemos creer. Eso de asegurar que hay personas que no merecen que Dios las trate como nos trata a nosotros, los que se supone que hemos tenido un encuentro con Él. Y digo se supone, entre comillas, se supone, porque si verdaderamente hubiéramos tenido un encuentro genuino con Dios, un pensamiento así no nos pasaría ni de relajo, como decimos en buen dominicano. Las homicidas, los alcohólicos, los drogadictos, las prostitutas, todos ellos merecen la gracia de Dios, tanto como nosotros, los que lo recibimos en nuestro corazón. Los primeros trabajadores de la viña, como decía, asumían que ellos merecían más de los últimos contratados, a pesar de que ya habían llegado a un acuerdo con el dueño de que iban a recibir un denario. Ese mismo denario lo ofreció a todos los que fue reclutando a lo largo de esa jornada laboral. Nunca pensemos que nosotros merecemos más que los que no conocen a Dios o que los que lo conocen quizás en un momento diferente o en unas circunstancias diferentes a nosotros. Jesús fue el primero que predicó con el ejemplo. ¿Cómo lo hizo? Él tuvo misericordia sobre todo de los que no conocían a Dios. Sabemos que Él le devolvió la vista, la salud y hasta la vida a muchas personas. Los alimentó, les predicó. Fue totalmente bondadoso con todas las personas, sin importar si eran judíos, si eran creyentes o si no lo eran. Jesús fue igual con todos. Y si Jesús trató a todos por igual, ¿quiénes somos nosotros para pensar que Dios no puede tratarnos absolutamente a todos por igual, sin importar si hemos experimentado una conversión o no?
Por lo tanto, no podemos juzgar y mucho menos cuestionar a Dios en ese sentido. El punto número 2 es que el tiempo en la iglesia o en el templo, porque recuerden que la iglesia somos nosotros, no determina necesariamente nuestra posición dentro de la misma. En muchos aspectos de la vida, y eso incluye la iglesia, los ministerios, suelen surgir contiendas, suele surgir envidia, celos, muchísimas cosas negativas, simplemente porque unas personas tienen un crecimiento más rápido o avanzado que otras, que incluso quizás puedan tener más tiempo congregándose. Desafortunadamente, esto es algo que genera división, es algo que hace incluso que personas abandonen congregaciones y en el peor de los casos que hasta se descarríen familia. La madurez espiritual juega un papel muy importante en este punto, ya que las personas que suelen tener este tipo de actitudes, por lo general siempre suelen ser los que están quizás más fríos o incluso tibios, cosa que es peor según Apocalipsis 3:16, ya que Dios a los tibios los vomita de su boca, textualmente así lo dice la palabra. Y algo similar también pasa en los estudios, en la política, en el trabajo, en muchísimos otros aspectos de la vida. El hecho de que para algunas personas su proceso quizás sea más corto que el tuyo, no quiere decir que estés condenado al fracaso o que Dios se ha olvidado de ti y de ponerte en el lugar que te corresponda o que tú creas que te corresponda. Lo que significa es que Dios está trabajando contigo, te está pasando por el fuego como el oro y Dios no va a permitir que llegues a una posición determinada en tu vida sin estar apto, sin estar preparado para eso. Hay muchas personas y hay muchas cosas que se tienen que trabajar en ti antes de llegar al siguiente nivel, porque tratar de saltar etapas, y eso aplica para todo en la vida, siempre nos va a llevar a un inminente fracaso. Y el punto número 3 es que vivimos en un estilo de vida muy sistemático, como si fuera siempre un patrón y pensamos que a todos nos corresponde seguir ese mismo patrón. Es tanto así que si alguien se sale de ese molde creado por la sociedad, no por Dios necesariamente, quizás por la sociedad, por el sistema, si alguien se sale de ese molde, de ese patrón, fácilmente se vuelve intolerable, ya que sea que vaya adelantado, ya sea que vaya más retrasado que otras personas, se vuelve intolerable. Y esto puede sonar quizás contradictorio con el punto anterior, pero recordemos que Dios no tiene un mismo reloj o un mismo calendario para todos. El reloj, el calendario de Dios en nuestras vidas es totalmente personalizado, diferente para cada uno de nosotros. Sucede, por ejemplo, que si alguien llega a los 25 años de edad y todavía no ha terminado la universidad, fácilmente lo crucifican. Digo, a menos que estudie medicina, claro está. Ahí se lo dejan pasar, obviamente. Si alguien llega a los 30 y no se ha casado, de una vez sus amigos, sus familias van al ataque por el tema de que según ellos está pasado meridiano, según el tiempo de ellos. Y ni hablar si no tienen pareja, ni siquiera, si no tienen novia, si no tienen novio, ahí es peor el tema de la presión social. Entonces si se casa, pasan años y no tienen hijos a la inmediatez, de una vez viene la presión de ¿y el bebé para cuándo? Y cuando lo tienes, entonces ¿para cuándo la parejita? Y es una presión increíble la que la sociedad suele ejercer con nosotros por esa causa. ¿Qué consecuencias trae esto? Frustración, angustia, ansiedad, depresión, incluso hasta enfermedades crónicas producto del estrés por tratar de llevar el ritmo que los demás quieren que llevemos. Y lo peor de todo esto, mi gente, es que por tratar de complacer a los demás, muchas veces nos olvidamos de complacer a Dios, quien es el que tiene control de nuestro tiempo y de nuestros procesos. No son las personas, no es la gente, es Dios. Sin embargo, nos dejamos influenciar más por el mundo o por la gente en particular, incluso los más cercanos, que por el mismo Dios. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado, porque cruzar esa línea puede ser peligroso y podemos lamentarlo, de hecho, el resto de nuestras vidas.
En conclusión, familia, la vida no es una carrera de velocidad, es de resistencia. No es una competencia contra los demás, es una competencia contra nosotros mismos. Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. De hecho, en los otros días en las redes sociales vi una imagen parecida, que alguien le dice a alguien que se va por otro lado, hey, la meta es por aquí. Pero resulta que las metas son personales, las metas son individuales. No es una carrera de atletismo donde todos tienen que llegar hacia una misma meta. En la vida cotidiana, cada quien tiene una meta propia, un camino propio que debe seguir. Y cuando lleguemos a ella, lo importante, o más bien, no importa cuánto lleguemos o cuándo lleguemos a ella, sino que lo que importa es saber llegar. Y al tiempo que sea necesario, vamos a llegar. Como dice el versículo clave de este mensaje, que es Mateo 19:30, los últimos serán los primeros. No olvidemos nunca eso, familia. Y quiero orar por ti, quiero que me permitas orar por ti en este momento final de este mensaje de los 3 puntos. Y te invito a que cierres los ojos ahí donde te encuentras. Señor, gracias por este momento, gracias por este mensaje, gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender que tú eres quien maneja nuestro tiempo y no la sociedad, y no el sistema, y no los demás. Ayúdanos a no desesperarnos, a no angustiarnos, porque ciertas cosas no se nos dan al tiempo que nosotros queremos. Ayúdanos a entender que tú eres quien tiene control absoluto de nuestro tiempo y que cuando así tú lo decidas, cuando sea tu voluntad, vamos a ver tu obra y vamos a ver grandes cosas para gloria y para honra de tu nombre. Gracias por este momento, Señor, que tú seas edificando las vidas de todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida.